Bueno, 44 minutos pasaron de la hora 19, continuamos en esta edición del martes de la última rosca y justamente habíamos adelantado al iniciar el programa de lo que sucedió hoy lamentablemente en Villa Gesell con este derrumbe del hotel, del histórico hotel de Villa Gesell, que bueno, queríamos tratar de entender y de llegar más allá para poder explicar lo sucedido justamente en una cuestión tan delicada que tiene que ver con las cuestiones edilicias en un contexto en el cual se cobran vidas humanas a través de este derrumbe. Está con nosotros el arquitecto Pablo Pachuda, a quien le agradecemos mucho su tiempo. Pablo, buenas noches. Brian y Carolina te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, Brian, Carolina y a la audiencia. Buenas noches, Pablo, gracias por atendernos. Bueno, nosotros, como decía Brian, comenzar por esto, ¿no? Y la importancia de qué necesitamos para que no ocurra esto. O sea, empezamos con una obra tan antigua, un edificio inaugurado desde desde la década del 80, y a partir de ahora las modificaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué es necesario para arrancar con la obra? Bien, bueno, para empezar me gustaría comentarte que la disciplina, por lo menos la arquitectura, la ingeniería, que son disciplinas que intervienen en el hábitat humano, están reguladas desde el momento de los estudios universitarios. Las carreras de arquitectura e ingeniería deben pasar por proceso de acreditación de las mismas. Eso implica, o digamos, la razón por la cual se acreditan las carreras, o sea, los profesionales deben estar preparados para cumplimentar con determinadas actividades que son reservadas a esos títulos, implica una responsabilidad porque obviamente se asume el riesgo de los bienes y de las vidas, ¿sí? Algo parecido ocurre con la medicina, una actividad que debe ser regulada desde el momento de la preparación y los estudios, ¿sí? Sí. Para que las universidades otorguen un título que esté certificado, en este caso a través de un organismo del Ministerio de Educación que se llama CONEAU. Así que, primero que nada, la intervención de un profesional cuando se produce una modificación o una obra nueva es fundamental. Sí. Eso como aclaración. Te digo porque todavía estamos escuchando novedades con respecto a qué pasaba en esa obra en particular y si había intervención o no de un profesional. Por otro lado, obviamente, en una obra situada en un lugar determinado, digamos, pueden de alguna manera intervenir otras cuestiones. Por ejemplo, el tema del clima en estos lugares donde hay playa, digamos, y la presencia de vientos y sales, digamos, la normativa constructiva, digamos, de ese tipo de zonas es diferente a la que podemos llegar a tener nosotros en Misiones. Lo mismo puede pasar en zonas sísmicas, ¿sí? Sí. O sea, en cada zona hay normas, digamos, y maneras de construir y llevar a cabo las obras que deben cumplimentar con estas medidas de seguridad. Entonces, y bueno, y más con estas obras viejas, digamos, ¿no? Quizás una obra de la década del 70, el 80, ¿no? Que se van a intervenir con más razón. Pablo, Pablo, justamente hay una tradición en estas ciudades tan antiguas. Posadas también tiene alguna cierta normativa sobre preservar las fachadas de estos edificios históricos y remodelarlos para ponerlos en valor, como se dice. ¿Es más complejo, conlleva un análisis técnico aún mayor que iniciar una obra nueva? Y si se toman los mismos recaudos que cuando se inicia desde cero una obra. Bien, bueno, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Yo no soy un especialista en patrimonio, pero cuando uno interviene en un edificio que está reconocido, muchas veces reconocido por la sociedad y otras incluso por normativas, digamos, como patrimonio histórico, puede ser en patrimonio histórico provincial, nacional o incluso mundial. Hay edificios que están reconocidos como patrimonio histórico universal, ¿cierto? Sí. Como por ejemplo, no sé, la Torre Eiffel o ese tipo de edificios. Pero hay edificios que tienen ese reconocimiento y por lo tanto hay que considerarlos a la hora de proyectar nuevas intervenciones desde todo punto de vista. Primero, desde la memoria de un pueblo, pero también intervienen estas cuestiones de trabajar un edificio nuevo sobre otro, digamos, que fue construido con otras técnicas, digamos, ¿sí? Y quizá con una escala que
es menor, que es mucho menor a la que se está como iniciando en esta nueva etapa. Por ejemplo, un edificio de 10 pisos sobre uno de 2, digamos, ¿no? O incluso lo que vemos en Posadas, que hay muchos edificios que nacen, digamos, atrás de esa fachada, como verán ustedes, sí, de un edificio italianizante de otra década, ¿no? Así que bueno, es un tema complejo en el que, como te decía, debe participar un profesional o un equipo de profesionales que puedan evaluar lo patrimonial, pero también lo constructivo. Y los suelos son un tema que bien conocemos en Misiones, porque es un tema que de alguna manera nos condiciona nuestro proyecto. Por ejemplo, en Misiones tenemos el ñaú, que es el basalto en descomposición, que no sirve para nada, eso lo sabe todo el mundo. Tenemos la tierra colorada, tenemos la tosca y tenemos el basalto, ¿sí? Hay una variedad inmensa de suelos, y eso hace que las obras también deban pensarse desde sus cimientos, ¿sí? Y como tales, intervenirse a través de estudios serios y con, en este caso, cálculos, ¿sí? Estructural. Bien. Pablo, en las obras en general, cuando uno hace una obra siempre hay un permiso de obra, un horario en el que se trabaja y demás cosas. En esta obra se hacían trabajos, o en algunas se hacen trabajos durante la noche. ¿El trabajar durante la noche repercute también de alguna manera en la construcción? No sé, temperatura ambiente, movilidad del tránsito. ¿Esto repercute y podría generar mayores inconvenientes o sería más seguro trabajar de noche? ¿O no tiene nada que ver? Habría que ver el motivo por el cual se trabajaba anoche, quizás porque era una obra clandestina, digamos, ¿no? Que es un poco lo que uno está escuchando ahora. De todas maneras, no influye en nada, digamos, quizás hay climas en los que, por ejemplo, supónganse, ustedes están en un clima muy frío, digamos, y el horario en el que se puede hormigonar una losa no es el mismo, digamos, o no da lo mismo, digamos, o hacerlo a la mañana, a la tarde, a la noche, digamos, ¿sí? Por el tema de que el clima puede influir directamente en la resistencia y en el plazo de que el hormigón se endurezca, ¿sí? O por ejemplo, yo recuerdo bien el caso de Yacyretá, digamos, que es construida una mega obra, donde hay muchísimos metros cúbicos de hormigón, que en un clima muy caluroso se tuvo que usar, además de aditivos, incluso hielo, ¿sí? O sea, se tuvo que enfriar el hormigón, porque si el hormigón se colaba con la temperatura ambiente, lo que producía era fisuras, porque el hormigón contrae mucho y muy rápido, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas cuestiones climáticas, y el horario está entre ellas, digamos, pueden afectar a la obra, pero yo creo que en este caso no tuvo nada que ver. Pablo, hace algún tiempo atrás, no estoy recordando si fue el año pasado o el año anterior, que muy cerca del Loreto se derrumbó 2022, se derrumbó un edificio justamente que se encontraba en construcción aquí en la ciudad de Posadas, y te quería preguntar si en este tipo de cuestiones se han avanzado o si contamos justamente con la reglamentación y con los requisitos correspondientes para que este tipo de cuestiones no sucedan. No ocurran. Bueno, en realidad lo que pasó ahí es que hubo un derrumbe en un momento de la obra, ¿sí? Tenía que ver con la elaboración de la estructura, básicamente el colado del hormigón sobre una losa con cierta altura respecto al nivel de piso inferior. Normativas creo que no faltan, te diría que hay demasiado, digamos, y bien conocidas si hay profesionales intervinientes. El problema es que la arquitectura todavía, o sea, en la obra, digamos, los procesos siguen siendo, ¿cómo decirlo?, no son industriales, ¿sí? Intervienen, digamos, personas, por ahí muchas, digamos, desde la persona que trae el hormigón, la que lo elabora, el que trabaja con el encofrado, el que controla, el que trabaja con el encofrado. Entonces, ese proceso, digamos, que por ahí es donde intervienen muchas personas, a veces puede salirse de control, digamos, ¿sí? Sí. Pero normativas y formas del buen construir, digamos, sobran, digamos, si uno trabaja con gente, obviamente, que esté capacitada para ello, ¿no? Pero bueno, muchas veces es como decirte el tema de los autos, por ejemplo. Se comprobó que el 99,9% de los problemas, digamos,
los accidentes, por ejemplo, no intervienen problemas mecánicos, sino problemas humanos, ¿sí? Errores humanos. Y bueno, muchas veces pasa de que en la obra, bueno, uno es arquitecto, se pueden producir problemas por alguna mala praxis, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que pueda haber una falla, por ejemplo, en la calidad del cemento, ¿no? Que puede pasar, digamos. Pero bueno, son casos más fortuitos. Siempre en general el proceso, digamos, en el que intervienen, como les decía, muchas personas, y no se da de manera industrial el proceso constructivo, digamos, no es un auto, digamos, que está fabricando, donde hay por ahí mayor control sobre cada una de las etapas de la obra, puede contener errores, digamos, y bueno, eso desenlaza en, bueno, a veces desgracias, ¿no? Como la que ocurrió ahora en Villa Gesell o cualquier derrumbe de un edificio. Por ejemplo, ahora yo me acuerdo del caso del edificio de la avenida Mitre, digamos, que es un edificio que tenía sus años, y en el cual, digamos, bueno, aparecieron, por ejemplo, fisuras, ¿no? Sí. Y bueno, hay que ver, ¿no? Probablemente ese edificio ya se ha intervenido, quizás se murieron tabiques, es muy raro, pero puede haber pasado que saquen una columna, ¿no? Entonces se le cambian las condiciones estructurales al edificio. O por ahí fue una obra que se hizo afuera, por ejemplo, pasa mucho en ciudades donde van creciendo las infraestructuras, entonces, por ejemplo, se hacen obras viales o se hacen obras de instalaciones, infraestructura, digamos, por ejemplo, en la calle, y bueno, las vibraciones pueden generar algún problema en el edificio, digamos, y más si tienen sus años, ¿no? Pablo, así que bueno, es complejo, no les puedo decir que es unicausal, digamos, multicausal, digamos, esta cuestión de los accidentes con las obras. La última por mi parte, ¿qué tiene que ver la formación profesional de quienes estén trabajando, los albañiles? Porque vos decías, bueno, o sea, el último, el obrero, el que está en la obra, ¿no? Vos hablabas de la importancia de tener un arquitecto, de tener un ingeniero que esté dirigiendo la obra, pero ahora, el que se encarga de poner el ladrillo, ¿qué importancia tiene que esté formado profesionalmente o que lo haga de manera sostenida en el tiempo, que sepa trabajar? Claro. Bueno, allí estamos hablando no de formación profesional, sino de oficios. Y acá hay un tema, digamos, con el tema de la cultura arquitectónica y constructiva, digamos, y la capacitación necesaria en las personas que intervienen en las obras. Y bueno, muchas veces pasa de que estos oficios que normalmente se transmitían de padre a hijo en otras generaciones, ¿no? Ha ido como corriéndose. Por ejemplo, pasa que, bueno, con toda justicia, ¿no? El hijo del albañil por ahí quiere ser ingeniero o arquitecto, por ahí, ¿no? Tiene todo el derecho. Y esa transmisión que se daba de padre a hijo se ha ido como cortando. Entonces el trabajo del albañil es como un trabajo más, digamos, ¿no? Como que, por ejemplo, digamos, vos hoy quieres hacer tal cosa, digamos, y quizás no tiene el control que debería tener. Quizás lo que puede llegar a faltar, digamos, es justamente una relación o ¿cómo se dice? Una intervención mayor de los organismos que controlan a los gremios, digamos, y de las mismas empresas constructoras que deban capacitar a su personal. Pasa que también, digamos, ahí acá hay otra cuestión que tiene que ver con la modalidad de trabajo del trabajador de la construcción, que a diferencia de otros rubros, digamos, quizá no tiene una continuidad en una empresa. Porque el personal de construcción se lo contrata, digamos, por un determinado trabajo, ¿sí? Quizás se termina ese trabajo y la relación entre esa empresa y el trabajador se extingue, ¿sí? Bien. Porque el tipo de contrato de trabajo que se hace es diferente a otras, quizás, por ejemplo, el tema de la industria, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso por ahí dificulta por lo menos el seguimiento que pueda llegar a tener una empresa con respecto a su personal y a su capacitación o perfeccionamiento, ¿no? Así que bueno, yo creo que es un tema, me parece un tema a trabajar entre todos, desde la municipalidad, que además de controlar, te da un marco legal, digamos, es decir, yo presento un proyecto a la municipalidad y tengo el aval de que ese proyecto se pueda hacer en ese lugar, y también tengo la tranquilidad de que, o mejor dicho, la ciudad tiene la tranquilidad, el ciudadano en este caso, de que ese edificio tiene un profesional a cargo. O sea, no es lo mismo, porque vemos muchas obras clandestinas, lamentablemente, en las ciudades, en eso no pasan Posadas, pasan todas las ciudades, en las cuales
genera un riesgo inmenso para la ciudadanía. Y creo que acá es importante que la ciudadanía esté alerta a estas cuestiones. Detectar una ola clandestina, sobre todo con esta escala, digamos, de un edificio de 10 pisos, una locura, digamos, que no pase nada. Digamos, hasta incluso si hubiera por ejemplo, una advertencia a la municipalidad y una clausura, que no quede en un papel, digamos, ¿no? Porque a veces pasa de que lamentablemente está la clausura, está la visita, está quizá la multa en el tribunal de falta, lo que sea, pero muchas veces las obras siguen, por ejemplo, como le contaron ustedes, digamos, a la noche, entonces a la noche no hay control. Claro. Sí. Bien, Entonces, Pablo, bueno, un placer de charlar con vos como siempre, te agradecemos mucho por tu comentario técnico y tu opinión sobre el tema, así que estaremos en contacto nuevamente. bueno, gracias a ustedes por llamarme y a disposición para lo que necesiten. Por favor, abrazo enorme, Pablo. Gracias, abrazo. Estábamos hablando con Pablo Pachut, él es arquitecto y bueno, nos referíamos a lo que ocurrió durante la madrugada del día de hoy en el hotel Dabronik, creo que se dice así, de la ciudad de Villa Gesell, donde hubo un derrumbe y 2 personas fallecidas y hasta el momento 8 personas desaparecidas. Tiempo de rotativo 20 horas, ya venimos. La última rosca. Debates, análisis y reflexión. La última rosca te mantiene informado. Por Radio App 95.5. El